En Europa, las poblaciones de conejo de monte disminuyeron tras la aparición de la mixomatosis en 1952. Pero se produjo una recuperación paulatina alcanzándose España un máximo de capturas en 1988. Entre los intentos realizados para solucionar la alarmante disminución del censo de conejos silvestres se ha recurrido a la lucha contra las enfermedades y a la implementación de diversas medidas de gestión cinegética. Aunque en Francia la repoblación con conejos está bastante desarrollada, pues ya en la década de 1980 se repoblaba con más de 400 ejemplares al año y en 1984 y 1986 más de la mitad de las sociedades de cazadores de algunos departamentos franceses habían repoblado al menos una vez con conejos. Tanto en Francia como en España se han hecho incluso repoblaciones con conejos del género Sylvilagus debido a que son resistentes al virus de la mixomatosis, no presentando mortalidad, aunque son sensibles a la enfermedad, pues desarrollan anticuerpos. Procedencia de los conejos para repoblación. Los conejos. En las repoblaciones con conejos procedentes de granja se busca conservar su genética, sus características morfológicas, su adecuado estado sanitario y su adaptabilidad al medio. Los métodos de captura se basan en el empleo de redes colocadas al paso, empleo de cercones o en la extracción del vivar mediante un hurón. Captura mediante redes y cercones. Aprovechando que durante las horas nocturnas los conejos abandonan las zonas de monte para ir a comer a las zonas de pasto, se instalan unas cercas de malla metálica de 800 a 500 metros de longitud, con postes metálicos que se dejan inicialmente dobladas sobre sí mismas de modo que en un principio los animales pueden pasar debajo. Cuando los animales llegan a la cerca, irán desplazándose a lo largo de ella hasta que van entrando en los corrales, donde se pueden agarrar con la mano. Captura con hurón. El hurón es mustélido que persigue a los conejos en el interior de la madriguera hasta hacerlos salir. Sin embargo, esta modalidad de caza está prohibida con carácter general, y solo excepcionalmente se autoriza su empleo para realizar algunas capturas destinadas a obtener ejemplares para repoblación o para proceder a la vacunación de los animales. Problemas asociados a la captura de conejos de monte. La captura es una de las fases que más deteriora el estado físico de los animales, que pueden sufrir traumatismos leves y graves, sobre todo en la cabeza, y lesiones corneales al rozar con la malla de alambre de los cercones. El método de captura con hurón causa lesiones a la mayor parte de los individuos, por lo que algunos autores aconsejan la captura mediante el problema de la pureza genética en la cría del conejo de monte en cautividad. El conejo de monte se ha cruzado con razas domésticas porque su comportamiento y manejo, cuando es genéticamente puro, es incompatible en ocasiones con su cría rentable en jaula. De hecho, las explotaciones cinegéticas que no han recurrido al mestizaje del conejo de monte con razas domésticas han dirigido su producción a la repoblación de cotos propios y no a la venta, pues suele ser más barato comprar conejos de monte procedentes de capturas en fincas que criarlos en cautividad. En pureza genética. Para la obtención de conejos mestizos para repoblación se practica el cruzamiento de absorción, utilizándose habitualmente machos de monte puros, capturados en el campo cuando son jóvenes e incluso directamente de las madrigueras, cuando aún son lactantes, y hembras domésticas de pequeño formato y capa similar a la silvestre. La F1 de cruzamiento al 50% se escoge hembras mestizas, reproductoras que presenten características morfológicas lo más similares posible al fenotipo silvestre: tamaño pequeño, orejas cortas y coloración de la capa similar. Estas hembras mestizas de la generación F1 se criaron con machos de monte puros, repitiendo el proceso hasta obtener el producto final, que habitualmente son animales mestizos de cuarta generación obtenidos del tercer cruzamiento y que tienen un 12,5% de genética doméstica y un 87,5% de genética silvestre. Algunos argumentan que un conejo de monte puro mantenido desde joven en cautividad y alimentado con pienso compuesto alcanzará un tamaño superior al de sus progenitores silvestres, pero los ejemplares silvestres puros capturados en el campo y criados tanto en jaula como en pequeños cercados durante más de un año y con alimentación a base de pienso compuesto no superan, una vez alcanzada la edad adulta, el peso típico de la especie en libertad. Diferencias entre los conejos de monte y los mestizos radica en la longitud de las orejas.
Los mestizos suelen tener el cráneo más corto, en lugar de ser más triangular, y que son de conformación más rechoncha que los de monte, en la coloración de la capa y en la longitud del pelo. Un carácter que también sufre variación con el mestizaje es la prolificidad. En general, los mestizos son más dóciles y menos reactivos. Otro problema en el caso de los conejos mestizos es el comportamiento diferente que tienen a la de la repoblación, habiéndose comprobado que los mestizos tenían dificultad para ocultarse. No hay evidencia de que el cruzamiento lleve a un mayor éxito biológico y hay poca duda de que los genes domésticos podrían diluirse rápidamente en las poblaciones silvestres, contaminándolas genéticamente. Vivares para la suelta de conejos de monte. La suelta de los conejos en el área elegida se realiza introduciéndolos en vivares naturales, en vivares construidos artificialmente in situ o en vivares prefabricados, pues si se sueltan sin disponer de un vivar vagan desorientados y son fácilmente predados. La suelta en madrigueras naturales abandonadas, normalmente porque sus habitantes originarios han muerto a causa de las enfermedades, tiene el inconveniente de que son difíciles de desinfectar y desinfestar en profundidad, con lo que la eficacia de la repoblación puede verse afectada por reinfecciones o reinfestaciones. Ha sido frecuente la construcción de vivares artificiales, menos circular con diámetros de unos 5 m construidos con tubos, tierra suelta, tocones de árboles secos, gavillas de monte bajo, piedras, etc. Algunos de estos vivares artificiales tienen el inconveniente de impedir la cómoda manipulación del conejo por el hombre, dificultando las capturas para vacunación. Construcción de refugios. Los refugios son estructuras que proporcionan cobijo a los conejos de monte, que tienen como finalidad facilitar la excavación de vivares por los propios conejos. Entre los refugios pueden encontrarse los montones de ramas, tocones, raíces y piedras, dispuestos de manera que los conejos se puedan introducir por los huecos, etc. Transporte de conejos de monte. El transporte de los conejos silvestres desde la finca o la granja de origen hasta el lugar de repoblación se hace en cajas con buena ventilación para evitar golpes de calor. Durante el transporte los animales sufren pocas lesiones y pierden un 4% del peso por las heces y orina. Bajo ningún concepto se puede proceder al transporte y suelta de conejos que padezcan alguna enfermedad, ya que con toda probabilidad contagiarán a los efectivos de conejos silvestres existentes en la finca donde se va a realizar la suelta. Las cajas de madera son las más empleadas en el transporte de conejos de monte, con destino a la repoblación de fincas. También se utilizan cajas de plástico, como las utilizadas en cunicultura industrial. Las cajas de cartón no se suelen utilizar, ya que los conejos roen fácilmente el cartón con sus incisivos, de modo que si la estancia en la caja es prolongada, los animales acaban por escapar. Las jaulas de varilla de metal galvanizado, empleadas para el transporte de aves, tampoco suelen utilizarse, ya que provocan numerosas fracturas en las patas a los conejos, al introducir estos sus extremidades entre las varillas. El trayecto a la finca tiene que ser lo más directo y rápido posible, evitando las paradas innecesarias. Las mejores horas para llevar a cabo el transporte de los conejos de son las que van desde el atardecer hasta el amanecer. Procedimiento general para repoblar con conejo de monte. En las repoblaciones se sueltan lotes de 10 a 20 individuos o más. Frecuentemente, 1 o 2 machos con un grupo, 4 a 6 hembras por vivar. Cuando se sueltan grupos muy numerosos disminuye la tasa de supervivencia, debido a que se produce predación múltiple. Nunca deben abrirse los vivares al anochecer, ya que los predadores como el zorro tienen más actividad a esas horas. Los conejos se vacunan contra la mixomatosis y contra la enfermedad vírica hemorrágica antes de la suelta. Los conejos criados en condiciones de semilibertad mostraban mayores tasas de supervivencia frente a los criados en granjas tradicionales y a los traslocados. La época de repoblación más apropiada para el establecimiento de un núcleo reproductor era el otoño-octubre-noviembre, inmediatamente antes del inicio de la estación reproductora. Se ha constatado que la reproducción de los conejos soltados apenas compensa en el primer año las pérdidas de la repoblación y que hay que esperar al menos al segundo año para que la población comience a proliferar y poder así evaluar el éxito de la repoblación.